El doctor Jorge Sosa, amplia experiencia en la tratativa de estos temas. Y defensor constitucionalista y defensor de los derechos humanos, que nos haga una evaluación. Al más alto nivel, un resumen a beneficio de la audiencia de Radio Morena. Sobre la situación diplomática y las resoluciones que dio ya la Organización de Estados Americanos. Doctor. Claro, bueno, la OEA no es que iba a aplicar una sanción coactiva, económica, o que puede ordenar, porque es un ente únicamente de resolución diplomática. Nada más, ¿sí? Pero hay un jalón de oreja a los dos gobiernos. Entonces, por ejemplo, punto 6, 7, por ejemplo, los puntos. Se convocó a la OEA no sobre la base de la Carta Democrática Interamericana, en cuyo caso sí se pueden aplicar sanciones, sino que se lo aplica sobre la base de un pedido que hace Colombia a una sesión extraordinaria. Sobre esa base, la Asamblea puede, obviamente, pues reunirse. Pero Colombia la hizo a la CELAC. Condenar. Ecuador fue el primero en decirle, señores. Hay que ver realmente el marco normativo en el cual se encuadra cada organismo en el cual está siendo sometido de alguna manera a una censura o sanción. El mecanismo que va a presentar hoy México ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sí puede implicar, por ejemplo, que México pueda pedir medidas provisionales. Puede pedir medidas cautelares obligatorias inmediatamente. Y claro, ello sí puede, en un plazo más o menos corto, porque yo revisé el caso de Estados Unidos contra Irán, no tomó más de un año tomó, 79 presentan, 80 llevó la condena. Sí puede, la Corte Internacional de Justicia puede eventualmente aplicar indemnizaciones contra el Estado, reparaciones, disculpas públicas, devolución obviamente de el estatus que tenían las víctimas antes, obviamente, de las violaciones. Si alguien me pregunta si la Corte Interamericana puede ordenar que Glass sea devuelto a México, sí lo puede hacer. Y pero lo puede hacer incluso en un pedido de medidas provisionales. Ahí surge la inquietud mía, la tenía preparada. La Corte puede solicitarle al gobierno ecuatoriano que firme el salvoconducto. Para que pueda salir, claro, ya que él es asilado de acuerdo a lo que... Eso significaría, al ordenar la restitución de la calidad de asilado, porque lo sigue teniendo en calidad de asilado, indudablemente lo que va a pasar es que va a tener el Ecuador que proveer de los mecanismos necesarios. Si no quiere cumplir una sentencia de la Corte, por ejemplo, lo que suele pasarse a nivel internacional del sistema de Naciones Unidas, es que se pone a consideración del Consejo de Seguridad de la ejecución. Es decir, un tema de Corte Internacional de Justicia no es sencillo decirle no voy a cumplir, especialmente Ecuador, que está en el marco justamente del Consejo Internacional de Naciones en Naciones Unidas, pero esperemos a ver cómo plantea México y si México va a plantear alguna medida provisional, una medida cautelar, que sí lo puede hacer en Corte Internacional. No sé cómo estará la demanda de México, tengo entendido que la va a presentar hoy, pero ese es el mecanismo que sí puede obligar al Ecuador, obviamente, a realizar acciones. Doctor Jorge Sosa, y esto no es que esto es una sustanciación en donde también tendrán que ser oídas las partes. Así es. Para una posterior resolución de la que no podemos tampoco adelantar porque no sabemos. E incluso ayer nos dimos la tarea de pedirle a la audiencia, porque es nuestro propósito, den lectura a cada uno de los puntos de la resolución de la OEA, la Organización de Estados Americanos, porque muchos creen que esto es de cogernos y alarnos las orejas por alarnos, ¿no? La capacidad que se tiene hoy en día el sistema interamericano de derechos humanos, la justicia propia constitucional que rige en el Ecuador, ofrece ponerle atención cuando usted habla de las medidas que son garantías. La motivación, que son garantías, no pueden ser inobservadas. Como no hemos visto bien desde el comienzo, al menos este grupo que está aquí, hemos hecho el análisis. ¿Quiénes han transgredido? Cuando se cita a la luz del derecho internacional y de los pactos y por convenios. ejemplo, en el caso
Estados Unidos versus Teherán. Teherán, que ese fue un caso muy. Sí se pidió, Estados Unidos pidió medidas provisionales y la Corte Internacional le ordena a Irán, solamente que no lo quiso cumplir, le ordena a Irán, porque estos asilados fueron sacados de la embajada y fueron detenidos. Es la toma de rehenes de la embajada. ¿Ahí hubo solo rehenes o hubo víctimas? ¿O también? Hubo rehenes nada más. Fueron tomados y fueron detenidos. Entonces, sí se le ordena, la Corte Internacional sí le ordenó a Irán, ¿sí?, que obviamente cumpla con devolver, con regresar a los detenidos, obviamente, y sacarlos del contexto de una detención. Usted como experto, hay el precedente, ¿no? Como constitucionalista, y especialmente en el tema de derechos humanos, para usted, ¿cuál fue más grave? El tema de Angostura, donde hubieron personas fallecidas por parte de las Fuerzas Armadas colombianas, entre ellos el señor Reyes, el segundo de la FARC, o el tema de la Embajada de México. Pero es que cuando los comparan son cosas totalmente distintas, ¿no? Sí. Ese es un impasse en un sector fronterizo. Pero se violó la soberanía. En el cual, claro, pero sobre la base de un... podríamos decir, de un límite territorial, en el cual no estaba claro realmente, supuestamente, que fue en persecución de un delito, ¿no? Es decir, estamos hablando, podríamos decir, de una escaramuza. Ese es el término que se le usa bélicamente. Una son otras las características, son otras. Son distintas a que formalmente... Yo como Estado, ¿verdad?, termine invadiendo una embajada dentro de un Estado constituido, dentro de una democracia constituida, con reglas previamente establecidas. Indudablemente que este caso, que no tiene nada que ver con el... Pero no hubo sanción para Colombia por parte de los organismos internacionales. En el caso de Angostura... Sí. Porque Colombia no presentó, creo que sí presentó algo a nivel de comisión. Le pidió disculpas. Sí, claro, hubo, señor Uribe, un acuerdo, pero obviamente Colombia nunca tomó la decisión, o Ecuador nunca tomó la decisión de demandar obviamente a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ¿no? Como un tema de un problema limítrofe, ni tampoco hubo una denuncia ante un organismo de derechos humanos como Comisión Interamericana. Es que lo que no está no cuenta. Hubo sí el caso de las fumigaciones de glifosato. Eso sí presentó Ecuador contra Colombia y de ahí hubo una indemnización que pagaron. Y la pagaron la indemnización. Es decir, pero en el caso de Angostura dice, es que en Angostura no pasa nada. No pasó nada porque Ecuador no presentó nada formalmente. Entonces, ¿qué va a pasar si no presenta nada? Pero si tenemos un país como México que está impulsando una demanda, obviamente que va a pasar algo porque ya está presentando formalmente la demanda. Ahora yo voy para ir redondeando este diálogo. Errores no corrigen errores. Hey, usted me trató así y yo por eso así. O como cuando escuché. Torpeza diplomática de Ecuador. Un término que quiero ponérselo para que entienda el oyente. Dijo, México lo tenemos de huésped en el caso particular preciso del señor ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Y empecé a mirar y a estudiar a dónde aparece, en dónde. No encuentro ese término en relaciones de esta naturaleza, en el otorgamiento de asilo. Porque la categoría de huésped no la tenemos en la Convención de Caracas. Podríamos decir que pertenece a la costumbre diplomática y se refiere a aquella persona que está esperando, ¿verdad?, una solicitud de asilo dentro de una alegación diplomática. Ese es el huésped. O sea, porque de todas maneras la concesión de asilo no es que yo entro en la embajada y digo, deme el asilo. Sí, pues tengo que presentar de alguna manera una solicitud verbal o escrita, presentar algún documento probatorio. El país, como pasó con México, le pide también documentación al país que aparentemente está persiguiendo, revisa la documentación. Tiene un periodo de más o menos unos 2-3 meses, por lo corto cuando es urgente, ¿no? Pero es imposible que ninguna persona que entra a una embajada inmediatamente dice, ya, usted es asilado, porque eso es un procedimiento administrativo. Entonces, por eso es que la categoría de huésped, podríamos decir, es la del que está pidiendo asilo, solicitante cuyo trámite está pendiente, ¿no? Ya, precisamente debía solicitar, y dice los convenios, y una de las resoluciones que ayer dio la OEA, escuchaba atentamente al vicecanciller que estuvo en la OEA. Nosotros insistimos, entregamos la documentación necesaria
cuando en este caso el señor Glass llegó a la embajada para la solicitud del salvoconducto. Para el tema del salvoconducto, entregamos la documentación que él no era perseguido político, que ya estaba sentenciado. ¿Obvió eso el gobierno mexicano? Porque bueno, debía... Lo que pasa es que, a ver, el asilo diplomático podríamos decir, otorgado al perseguido político, digámoslo así, puro. O sea, tendría que ser un caso como en la época de las dictaduras, que ya no existe, sí, en el cual obviamente hay gobiernos de facto y los persiguen. Porque, ¿no?, también uno de los artículos dice que no se le puede entregar asilo político a una persona que ya está sentenciada. En la práctica, de pleno siglo XX, pleno siglo XXI, la mayor parte de las personas que piden asilo político, sí, muchísimos casos, el mismo Dajir, el mismo Lucio Gutiérrez, son personas a las cuales se le han abierto procesos penales, claro, porque se persigue a través ¿de qué? De las herramientas jurídicas y judiciales que tiene un Estado, debido a que el Estado tiene comprometido, es decir, no hay garantías del debido proceso y por lo tanto obviamente yo pienso que me van a perseguir. ¿Sí? Entonces, aquí hay un punto importante que ya lo aclaró la Corte Interamericana. Delitos políticos puede ser cualquier delito común que tenga alguna conexión o que tenga algún objetivo político. Qué porque buena. O sea, yo, por ejemplo, para en Venezuela les han abierto, por ejemplo, procesos a toda la oposición por terrorismo, por sedición. A ver, usted me está hablando que hay se llama en este orden, entiéndanlo así, hay precedentes. Claro. Venezuela. Resolución. Indudablemente. En la Corte. Pero sí, es que ya la Corte Interamericana lo dijo en una opinión consultiva, que delito político puede ser también cualquier delito común que tenga una conexidad, pero es porque es lógico. Por ejemplo, ponemos el caso de Venezuela, que para mí, yo soy un hombre de izquierda, pero yo creo que Venezuela no tiene nada de izquierda, eso es una especie de dictadura. Pero eso no recompone la falta de ¿qué pasa, por ejemplo, en Venezuela? La mayor parte de las personas, Capriles, estas personas que han sido procesadas penalmente, se les han abierto procesos por terrorismo, por sedición, por atentado a la seguridad nacional. Son personas que están formalmente procesadas penalmente, entonces no les podemos dar el asilo. ¿Usted lo considera, ya que dice que es hombre izquierda, para finalizar, lo considera perseguido político al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, cuando ayer, por ejemplo, en el tema del ex Contralor General de la Nación, señala este señor representante que fue aquí en el Ecuador de Odebrecht, que asignaron millones de dólares al señor Contralor y se repartían con el señor Glass? Contundente la declaración. Pero ojo, el hecho de que yo o que podamos considerar a alguien como perseguido político no significa de que no tenga que responder ante la justicia. Pero para mí indudablemente que hay violaciones de derechos humanos contra Jorge Glass, porque hay un exceso de poder del Estado pues contra una sola persona. A mí me parece excesivo, pues, que para una sola persona pongamos tanques, pongamos equipos SWAT, equipos GIR, equipos que lo pongamos en la roca. Excesiva. Entonces, Ecuador comete otro error. Si es que hubiera una duda sobre si Glass era o no era perseguido político, en mi criterio, en este momento, para el mundo es completamente evidente que lo están persiguiendo políticamente. Y el hijo de la señora vicepresidenta, que también, mire por qué lo acusan y lo mandan directamente a la roca, es perseguido político, ¿no? Yo creo que hay un estado un poquito complicado en cuanto a las garantías judiciales, y yo creo que eso también en algún momento los organismos internacionales tienen que examinar qué está pasando en el Ecuador, qué está pasando en Ecuador con respecto a las garantías al debido proceso y a la manera como se realizan los procesos penales en el país. Tiene que hacer el agotamiento interno. Sí. El agotamiento interno, y cuidado que hay más casos. Recuerdo un señor Gallardo, recuerdo el ex vicepresidente y presidente Noboa. 8:37 en Radio Hay más Moreno. casos.